Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias de celebridades turcas. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que está incendiando las redes sociales y los medios de comunicación especializados en Turquía y más allá. Preparaos porque vamos a hablar de una bomba informativa que involucra a la mismísima Demet Özdemir. Sí, habéis leído bien. El titular que está en boca de todos, ese que dice que Demet Özdemir confirma una traición por parte de su ex, es el centro de nuestra atención hoy. Vamos a desglosar todo lo que sabemos, a analizar los rumores, las evidencias y las posibles consecuencias de esta noticia explosiva. Pero antes de que empecemos a adentrarnos en los detalles más jugosos, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones, porque siempre estamos aquí, trayéndoos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La verdad es que desde que surgió el rumor, la expectación ha sido máxima. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, siempre ha mantenido una imagen pública bastante discreta, al menos en lo que respecta a su vida personal. Por eso, cuando empezaron a circular los rumores de una posible traición por parte de su expareja, el revuelo fue considerable. Al principio, todo eran especulaciones, chismes de pasillo y comentarios en redes sociales, pero la situación dio un giro inesperado cuando, supuestamente, la propia Demet decidió romper su silencio. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde debemos ser cautelosos. Porque si bien el titular dice que Demet confirma la traición, la realidad es que la información disponible aún es un tanto difusa. No existe una declaración oficial de Demet en la que utilice esas palabras exactas. Más bien, la confirmación se basa en una serie de pistas, comentarios velados, publicaciones en redes sociales y, sobre todo, en interpretaciones de sus acciones y actitudes recientes. Algunas fuentes afirman que Demet ha dejado de seguir a su ex en Instagram, un movimiento que en el mundo de las celebridades a menudo se interpreta como una señal de que algo no va bien. Otros señalan ciertas publicaciones en sus historias de Instagram, con frases ambiguas sobre la honestidad, la confianza y la decepción. Estas publicaciones, por supuesto, han sido analizadas hasta la saciedad por sus fans y por los medios de comunicación, que han intentado descifrar el mensaje oculto detrás de cada palabra. El uso estratégico de emojis, la elección de canciones con letras particularmente sugerentes, incluso el momento en que estas publicaciones se realizan, todo es objeto de escrutinio. Los detectives de las redes sociales se ponen manos a la obra, comparando cada detalle con eventos recientes y relaciones pasadas, buscando conexiones y posibles significados ocultos. Pero, ¿de qué traición estamos hablando exactamente? Aquí es donde la información se vuelve aún más confusa. Algunos sugieren que se trata de una infidelidad durante su relación, mientras que otros apuntan a una posible traición de confianza, tal vez relacionada con algún proyecto profesional o con la divulgación de información privada. La verdad es que a día de hoy, no hay una versión oficial y confirmada de los hechos. La falta de claridad alimenta aún más las especulaciones. Se barajan nombres de otras celebridades, se desempolvan antiguas entrevistas buscando pistas, y los fans se dividen en bandos defendiendo a Demet o a su ex con ferviente pasión. Lo que sí sabemos es que la separación de Demet y su expareja fue una sorpresa para muchos. Parecían una pareja sólida y feliz, y su relación siempre había estado rodeada de un aura de romanticismo. Por eso la noticia de su ruptura, y ahora estos rumores de traición, han causado un gran impacto en sus seguidores. Su relación era una de las más comentadas y admiradas en la farándula turca. Sus apariciones públicas siempre generaban portadas y sus interacciones en redes sociales eran seguidas por millones de fans. La idea de que esa relación idílica pudiera haberse visto empañada por una traición resulta especialmente dolorosa para aquellos que los veían como un ejemplo a seguir. Pero volviendo a la supuesta confirmación de Demet, es importante señalar que la actriz siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Rara vez ha hablado abiertamente de sus relaciones sentimentales y siempre ha tratado de mantener su intimidad alejada del foco mediático. Por lo tanto, es poco probable que veamos una declaración explícita por su parte sobre este asunto. Su silencio es parte de su estrategia, una forma de protegerse a sí misma y a su familia del escrutinio público. Demet ha cultivado una imagen de profesionalismo y discreción, y es poco probable que la comprometa con una declaración pública sobre un tema tan personal y delicado.
Sin embargo, su silencio también puede interpretarse como una forma de confirmación. Al no desmentir los rumores, al no negar las acusaciones, algunos creen que Demet está dejando que la verdad salga a la luz por sí sola, sin necesidad de hacer una declaración formal que pueda alimentar aún más el morbo y la especulación. Esta interpretación alimenta la narrativa de la traición. El silencio de Demet se convierte en una prueba implícita, una señal de que algo realmente sucedió. Los que la apoyan ven en su silencio una forma de dignidad, una manera de evitar darle más protagonismo a su expareja y a la supuesta traición. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el contexto cultural. En Turquía, como en muchas otras culturas, las relaciones personales, y especialmente las rupturas sentimentales, suelen ser un tema delicado y privado. Existe una fuerte presión social para mantener las apariencias y para evitar el escándalo público. Por lo tanto, es comprensible que Demet, como figura pública, quiera manejar esta situación con cautela y discreción. Las normas sociales y las expectativas culturales juegan un papel fundamental en cómo las celebridades gestionan su vida privada. En Turquía, el respeto a la familia y la imagen pública son valores muy importantes, por lo que Demet podría estar actuando de manera acorde a estas normas, protegiendo su reputación y la de su familia. Además, es importante recordar que todos estos rumores y especulaciones pueden tener un impacto negativo en la vida de Demet y de su expareja. No solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. La difamación y la información falsa pueden dañar la reputación de una persona y afectar su carrera. Por eso es fundamental ser responsables con la información que compartimos y evitar caer en el sensacionalismo y el amarillismo. Las consecuencias de estos rumores pueden ser devastadoras. Tanto Demet como su expareja podrían ver sus proyectos profesionales afectados, perder contratos publicitarios y enfrentar un torrente de críticas y acoso en redes sociales. Es por eso que es crucial abordar esta noticia con sensibilidad y responsabilidad, evitando propagar información no confirmada y respetando la privacidad de los involucrados. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Tenemos un titular explosivo que afirma que Demet Özdemir confirma una traición por parte de su ex, pero la realidad es que la información disponible es ambigua y contradictoria. No hay una declaración oficial de Demet que confirme explícitamente la traición, pero sí hay una serie de pistas y señales que sugieren que algo no va bien. La clave, como siempre, está en la interpretación. La falta de una confirmación directa nos obliga a analizar la situación con cautela y objetividad. Debemos evitar caer en conclusiones precipitadas y recordar que al final, la verdad solo la conocen Demet y su expareja. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir es una mujer fuerte y talentosa, que ha sabido superar muchos obstáculos en su vida. Ha demostrado ser una profesional dedicada y una persona resiliente, capaz de enfrentar los desafíos con gracia y dignidad. Estamos seguros de que, sea cual sea la verdad detrás de estos rumores, Demet sabrá manejar la situación con la madurez y la elegancia que la caracterizan. Su trayectoria profesional es un testimonio de su fuerza y determinación. Demet ha trabajado arduamente para alcanzar el éxito y ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Su capacidad para superar los desafíos la convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes en Turquía y en todo el mundo. Y por supuesto, estaremos aquí para seguir de cerca esta historia y manteneros informados de cualquier novedad que surja. Pero siempre intentaremos hacerlo con responsabilidad y respeto, evitando caer en el sensacionalismo y el amarillismo. Nuestro objetivo es brindar información precisa y objetiva, sin alimentar el morbo ni contribuir a la propagación de rumores infundados. Ahora, para concluir, quiero recordaros brevemente los puntos clave que hemos tratado hoy. Hemos analizado el titular que afirma que Demet Özdemir confirma una traición por parte de su ex, hemos examinado las evidencias y los rumores que circulan en torno a esta noticia, y hemos intentado poner la situación en contexto, teniendo en cuenta la personalidad de Demet, la cultura turca y el impacto que este tipo de información puede tener en la vida de las personas. En resumen, hemos intentado separar la realidad de la ficción, analizando los hechos con objetividad y responsabilidad. Espero que este análisis os haya resultado interesante y útil. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo y por vuestro apoyo constante al canal. Vuestros comentarios, vuestras sugerencias y vuestro feedback son fundamentales para nosotros. Nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofreceros información más relevante y valiosa. Y hablando de comentarios, me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Demet ha confirmado la traición de su ex?
¿O pensáis que todo son rumores y especulaciones? ¿Cómo creéis que debería manejar esta situación? Dejad vuestros comentarios abajo porque me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Vuestras perspectivas son muy importantes para nosotros y nos ayudan a enriquecer el debate sobre este y otros temas relacionados con el mundo del espectáculo turco. Finalmente quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones, y recordad que siempre estamos aquí, trayéndoos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.